Sí, buenas, amigo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Con David de Santo Domingo. Mucho gusto, de Ecuador, Dios lo bendiga. Santo Domingo, Ecuador, amén, amén. Muchas gracias. David, ¿de cuál iglesia? Me considero primeramente cristiano, gracias a la misericordia de Dios y Ujú. segundo, sí, me congrego en una iglesia bautista. Bautista, bien, trinitario. ¿Tienes alguna pregunta o deseas dialogar conmigo de algún tema? Dejo una pregunta ahí, pero hay un poco de controversia en el sentido que sobre el bautismo, en el cual nosotros Sí, creemos en la Trinidad, ¿no? Y creemos en la gran comisión como lo dejó Jesús. sí. Sí, y digamos, le hago una pregunta, en ese caso usted, ¿en nombre de quién bautiza? Bueno, voy a responderle, ¿listo? Quédese allí, no se vaya, por favor, David, de la iglesia bautista. ¿Listo? No te vayas, quédate ahí y escucha la respuesta. Bueno, nosotros, el amigo David pregunta, nosotros como apostólicos pentecostales, ¿cómo bautizamos? Y la Gran Comisión dice, Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es lo que supuestamente dice Mateo 28:19. Ahora, ¿cómo bautizamos nosotros? Nosotros bautizamos según lo que dice Hechos capítulo 2 verso 38, Hechos 10:47, Hechos capítulo 19, verso 5, Hechos capítulo 8 verso 12 y verso 16, ¿sí? Que todos los bautismos en el bíblicos fueron en el nombre de Jesús. Si nosotros lo leemos, Hechos 2:38 dice que Pedro les dijo, pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos, sí señor, ¿me va a decir algo? No, sí, eso está claro, pero perdón que le interrumpa, pero toca recalcar, ¿no? Que Diga. ese, en Hechos, como lo recalca usted, en Hechos 2:38, dice que eso era específicamente para el pueblo judío. Y el pueblo judío era el que no creía en Jesús. Por Para el pueblo eso, judío. Allí dice que era el pueblo. Dale. Allí dice que era para el pueblo judío. específicamente estaban predicando para el pueblo judío. Dale, o sea que lo que usted me quiere dar a entender, que ustedes los bautistas creen que el bautismo en el nombre de Jesús es solamente para el pueblo judío. No, exactamente no se interpretaría así. Porque nosotros, bueno, no hablemos sobre Entonces, quién es bautista o quién es adventista, simplemente eh, basémonos en lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice, como usted mismo lo citó, la palabra en la Gran Comisión, el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. sí. Dale. Entonces Pero, bueno, ya que no me dejas argumentar, no, quiero siga, hacer siga, una siga pregunta nomás, siga. entonces. ¿Tú me puedes dar, Dígame. tú me puedes dar un solo texto que diga Pedro o los apóstoles, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Un solo bautizado, uno solo. No Mateo 28:19, sino de Hechos en adelante. Un solo bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí o no? No está en la Biblia. No está en la Biblia. Bien, te agradezco mucho esa sinceridad. No está en la Biblia. Entonces, ¿puedo seguir explicando? Claro. Dale, te agradezco mucho, David. Mire, David, resulta que usted mismo lo acaba de decir, no está en la Biblia ni un solo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no aparece ni siquiera uno, ¿no? Ahora, vuelvo y recalco, el bautismo que efectuaron los apóstoles fue en el nombre de Jesús. Vuelvo y recalco, Hechos 2:38, Hechos capítulo 10, verso 47, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 19. Todos los bautismos que aparecen en la Biblia, bautismos, son en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué? Hay una discrepancia entre el bautismo de Mateo 28:19 y que es la orden, entre comillas, que supuestamente dio el Señor. Pero cuando usted analiza
Punto número uno, lo que usted dice. Ese es el argumento que dicen muchos pastores y así se lo enseñan a su iglesia, que ese bautismo en el nombre de Jesús es solamente para los judíos. Pero resulta que Cornelio y su casa no eran judíos, eran gentiles, eran extranjeros. Y Pedro lo deja muy claro diciendo, vosotros sabéis cuán horripilante, desagradable, vamos a leer las palabras literales de Pedro en la casa de Cornelio. Le dice, Hechos 10, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Entonces eran gentiles, extranjeros. Y ese bautismo en el nombre de Jesús, Hechos 10:47, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Lo efectuó Pedro, igual que el de Hechos 2:38. Hechos 19 lo efectuó Pablo en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8 lo efectuó Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todos los bautismos están en la Biblia en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué no aparece un solo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Eso a mí me parece muy sospechoso. Me parece muy sospechoso que no aparezca. Si ese fue el mandato del Señor Jesús, ¿por qué ninguno de los bautizados en la Biblia aparece siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué ninguno? Me parece a mí muy sospechoso. Ahora, quiero decir algo en honor a la verdad, a lo que dice la Biblia. Vamos a leer Juan capítulo 14, verso 26. Jesús le dice a sus discípulos allí que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiaría a toda verdad y les recordará todo lo que yo os he dicho y os enseñará todas las cosas. Los guiaría a toda verdad y les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Jesús les haya dicho. Miren lo que dice Hechos, Juan capítulo 14, verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando nosotros leemos la Escritura en Hechos 2 y en adelante, dice que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo cuando mandaron a bautizar o bautizaron. En la Biblia, versión del lenguaje actual, Hechos capítulo 2, verso 38, dice que Pedro dice a la multitud, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Y el verso 41 dice que 3,000 personas ese día se añadieron al grupo de los seguidores de Jesús, tan pronto, escuche bien, como los apóstoles los bautizaron. ¿Y cuáles eran esos apóstoles? Entre ellos estaba Mateo. Hechos capítulo 1, leamos allá, Hechos 1, verso 13. Y entrados subieron al aposento donde estaban Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Mateo estaba allí y según Pedro, o según el escritor de los Hechos, dice que Mateo bautizó en el nombre de Jesús. Dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Dice que ese día 3,000 personas se añadieron al grupo de los seguidores de Jesús tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Ese es el bautismo que mandó el Señor, el bautismo verdadero, porque el Señor dice que cuando viniese el Espíritu de verdad, Él les enseñaría todas las cosas, los guiaría a toda verdad y les recordaría todo, no dice una parte, todo lo que yo os he dicho. Y ese todo está hablando del bautismo. Y le recordó el Espíritu que las palabras literales que el Señor había dicho estando con ellos acerca del bautismo es que el bautismo es en su nombre. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por eso todos los bautismos
De ahí en adelante aparecen solamente en el nombre de Jesús. En honor a la verdad, si usted quiere ser salvo, amigo David, debes bautizarte en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre, dice, no hay otro, porque no hay otro, no hay otro que podamos, no hay otro Salvador, no hay otro, dice Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Ahora, ese argumento de que solo el bautismo del nombre de Jesús era para los judíos es falso. Se bautizaron samarios, samaritanos, gentiles. La iglesia en Roma fue bautizada en el nombre de Cristo Jesús. Hechos, Romanos capítulo 6, verso 3. La iglesia en Galacia fue bautizada en el nombre de Jesús. Gálatas 3, 27. Entonces, todos los bautismos son en el nombre de Jesús. Ahora, usted mismo lo dijo, no hay ni un bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como conclusión puedo decir, saco dos conclusiones. Una, que las palabras literales de Mateo 28:19 no fueron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Existe un manuscrito anterior a los que ustedes leen, un manuscrito anterior que dice que el Señor mandó a hacer discípulos en su nombre. En su nombre, por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Ahora, si nos vamos a una explicación muy amplia acerca del nombre, puedo decirle que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Y por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Algo que decir, amigo David? Usted se basó en que la salvación viene por el bautismo. Usted lo dijo así, si yo quiero ser salvo, tengo que bautizarme en el nombre de Jesús. Entonces, si nos vamos a la Biblia, podemos encontrar ejemplos de personas que han sido salvas sin ser bautizados. Entonces yo creo que la salvación no depende de un bautismo, porque si la salvación depende de un bautismo, vendría a ser por obras, y no es por obras, es por gracia. Jesús mandó a bautizar para ser salvo, ¿sí o no? Si nos vamos a Juan 3, en el cual nos dice que sí, todo el que se bautice, va a ser salvo, pero también debemos más adelante también saber que debemos arrepentirnos de nuestro pecado Bueno, para ser la salvos. pregunta es, mire que usted me dice, disculpe David, de la Iglesia Bautista, usted me dice que no hay necesario, que no hay que bautizarse para ser salvo, que no hay que bautizarse, me dice usted. No, Le hago una pregunta, lo que usted dijo, le hago una pregunta, que no es la por pregunta obras, que dice usted, no es por obras. La pregunta, eso lo tenemos discúlpeme, claro, permítame Efesios hacer, 2:8-9 lo dice eso. discúlpeme hacer la pregunta, discúlpeme hacer la pregunta. ¿Jesús mandó el bautismo para salvación, sí o no? Es lo mismo que yo le pregunto. Usted dice que es necesario No, bautizarse para salvación. ¿Usted lo amigo, afirma? le pregunto, yo cumplo el mandamiento, yo le pregunto, ¿Jesús mandó el bautismo para salvación, sí o no? Respóndame. No creo que se valdría la respuesta en un sí o un no. O sea que no. Yo diría que hay personas que fueron al cielo sin ser bautizados y encontraron salvación, ¿Cómo cuál? aún no ¿Cómo estando cuál? bautizados, como el malhechor en la cruz, ¿Cómo cuál? como el malhechor que estaba junto El con malhechor en la Jesús en la cruz. cruz. Cíteme otro. Cíteme otro. Basta con ese. Bueno, déjeme explicar, por favor. Gracias. Mire, amigo, mire. Usted no quiere responder, usted dice que no es necesario. Mire, ese es el problema de los bautistas. El problema de los amigos bautistas es ese, precisamente, que quieren ser más Cristos que Cristo. Dicen, no hay que bautizarse para ser salvo. Quieren ser más Cristos que Cristo. Quieren ser más Dios que Dios. Y al preguntarle, ¿Jesús dio el bautismo para salvación? Él no quiere responder. Porque resulta que el ladrón en la cruz fue salvo antes de la gracia. En la gracia, cuando el Señor resucita,
El bautismo es un mandato para salvación. Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos 16, 15. Palabras del Señor Jesús ya resucitado. Marcos 16. Y usted no quiere responder. Yo no entiendo por qué la negativa. Si usted lee Biblia y los bautistas leen Biblia, ¿por qué no quieren responder? Marcos 16, 15 dice. Y les dijo el mandamiento. Y por todo el mundo. Esto es un mandamiento. Esto es un imperativo, es un mandato. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No es mandato mío, es mandato de Jesús. Ahora, Jesús dice, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Cuando viene el Espíritu de verdad, el Paracletos, queda evidenciado que el Señor mandó a bautizar fue en su nombre, porque dice que vayan, que cuando viniese el Espíritu de verdad, Él les recordaría todas las cosas que yo os he mandado y os guiará a toda verdad, os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo les recordó que las palabras de Jesús fueron que el bautismo era en el nombre de Él. Les enseñó que el bautismo era en el nombre de Él, de Jesús, y les enseñó o les guió a la verdad que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y usted quiere negar esto. Pedro escribe acerca del bautismo. Capítulo 2. Pedro escribe acerca del bautismo. Y ustedes no quieren creer esto. Capítulo 3 de su primera carta, Pedro escribe estas palabras. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es lo que dice Pedro. ¿No? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva, el bautismo nos salva, dice Pedro. Que el bautismo salva, dice Pedro. ¿Y qué bautismo efectuó Pedro? En el nombre de Jesús. El bautismo que salva es en el nombre de Jesús, porque ese fue el bautismo que el Señor mandó a imponer, mandó el verdadero bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, es decir, no quitando la suciedad, no es un baño, no es un baño, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En la Biblia en la Biblia del lenguaje actual dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto nos salva. No como quitando la mugre, no quitando la suciedad, la mugre, no para recibir un baño, sino para pedirle a Dios que perdone nuestros pecados. Por eso el bautismo es para el perdón de pecados. Si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, usted no es salvo, porque sus pecados no han sido perdonados. Es más, a Pablo se le dijo, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Hay que invocar el nombre de Jesús. ¿Dónde se invoca el nombre de Jesús? En el bautismo. ¿Quién lo invoca? El que te bautiza, muchacho. El que te bautiza. Invoca el nombre de Jesús para que tus pecados te sean perdonados. Ahora, usted dice que hubieron personas, escucha usted el plural que usa, amigo David, y en eso lo tiene engañado usted la iglesia bautista, que hubieron personas que fueron salvos sin necesidad del bautismo. ¿Cómo cuáles? El ladrón en la cruz. Nómbreme otro. No, solamente se basta. Usted no puede nombrar otro que haya sido salvo sin necesidad de bautizarse. Usted dice que el bautismo es una obra. ¿Obra de quién? Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Pero la Biblia dice que Dios dejó de antemano unas obras para que caminemos por ellas, las hagamos. Capítulo 2, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, estoy leyendo Efesios 2, 9 y 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. No son mis obras, pero son las obras de Dios las que me produce salvación. Son las obras de Dios. Arrepentimiento. Prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Por eso hay que decirle a la gente, arrepiéntase. David, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a Dios y dejen que lo bauticen en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Y ahí sí diga, ahora sí voy por buen camino. Ahora, ¿el ladrón en la cruz fue salvo? Sí. Yo no digo que no. Fue el único, fue la regla
Fue la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque murió antes de la gracia. La gracia, que es el nuevo pacto, empieza con la muerte y resurrección del Señor. Porque sin muerte del testador no hay testamento. Él murió antes de la gracia, es decir, murió en la ley. Y en la ley dice que el que confiese su pecado y se aparte de él alcanza misericordia. ¿Y a quién le confesó su pecado ese Señor? Al que estaba allí en la cruz. Reconociendo que ese que estaba allí en la cruz no era cualquiera, sino que era Dios. Leámoslo. Leámoslo. Lo que usted no quiere creer, que Jesucristo es el único Dios. Leámoslo. Capítulo 23. Verso 36, dice, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito en letras griegas y latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, no tienes tú temor de Dios, no tienes tú temor a Dios, estando en la misma condenación. ¿Quién estaba con ellos ahí en la cruz? Dios. ¿Cuál Dios? El rey de los judíos. ¿Quién es el Dios de los judíos? Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y el rey, Jehová, el rey, es el único Dios, es el Padre. David, salga de allá, muchacho, salga de esa iglesia. Lo están engañando, engañando. Tiene que bautizar, escuche, no debe, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús si quiere ser salvo. Agradecemos al amigo David de la iglesia bautista por haber participado y hacer estas preguntas aquí. Recuerden, mis hermanos, lleven los libros La Unicidad, la única verdad, y tomo 1 y 2. Defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Tratado de unicidad y escatología 1. Llamen para pedir los libros los que están en Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57, 318-436-0745. Llama, pide tus libros, por favor, si deseas también comunicarte conmigo. Allí está el número, más 57, 318-436-0745. Los que están en el exterior, los que están en Colombia, 318-436-0745. Bueno.